Como le decía al inicio del programa, existe una fuente del derecho que se refiere a la interpretación de las normas jurídicas por parte de los órganos jurisdiccionales. Para hablar precisamente sobre este tema, está hoy con nosotros en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Encantado de estar aquí. Pues para hablar sobre la jurisprudencia, explíquenos qué debemos entender cuando escuchamos esta palabra que pudiera parecer compleja, pero no lo es tanto. Lo que pasa es que es una palabra, un concepto que en derecho tiene muchos significados. Puede ser un significado muy amplio, como es la propia ciencia del derecho, o un significado que alude a una parte de la teoría del derecho que se refiere a las fuentes, es decir, al lugar de donde surge el derecho, de donde surgen esas normas, esas reglas de conducta que pueden ser obligatorias y que en un momento dado pueden traer consecuencias jurídicas, la cárcel, una multa, el cumplimiento coactivo de una obligación, la pérdida del patrimonio, la pérdida de la patria potestad, etc. Entonces, ese lugar de donde surge el derecho se suele clasificar como fuentes formales y fuentes materiales. Fuentes formales, ahí tenemos la ley. El producto de lo que hacen los legisladores, los congresos, pues es la principal fuente del derecho. Pero junto con la ley tenemos otras fuentes formales y ahí es donde cobra particular importancia la jurisprudencia. Así ya tenemos este sentido, digamos que más limitado de jurisprudencia que se refiere a esta fuente formal del derecho. Y también hay otras fuentes como la costumbre y algunos tratadistas agregan los principios generales del derecho. Y hay las fuentes materiales que pueden ser reales, históricas, etcétera, esos acontecimientos históricos, sociales de los que generan las normas jurídicas, como puede ser el caso de la Revolución Mexicana como fuente histórica de la Constitución de 1917. Vamos a quedarnos con la idea de fuente formal, y dentro de fuente formal es la jurisprudencia. ¿Qué debemos entender entonces por jurisprudencia como fuente formal del derecho? Pues propiamente a la labor que de la interpretación de la ley hacen los órganos jurisdiccionales. Podemos decir en términos generales que cualquier órgano jurisdiccional que dirime controversias aplicando la ley al caso concreto crea jurisprudencia. La propia Constitución General de la República y la Ley de Amparo a esa fuente formal del derecho de algunos órganos superiores, pues le puede dar y le da el carácter de ser obligatoria como lo puede ser la misma ley, ¿no? Claro. Magistrado, hay un dicho que es muy común que dice, la ley dice lo que los jueces dicen que dice la ley. A veces se pudiera malinterpretar y pensar que se está como abusando de esto, pero en realidad es un ejercicio que es parte de las facultades del juez, ¿no? Claro, aquí hay toda una evolución histórica porque si nos quedamos con la idea de que cuando no había propiamente órganos legislativos en la historia de la humanidad, pues que era la costumbre, la principal fuente del derecho, pues cuando se daba una controversia, pues el juez trataba de resolver conforme a la equidad, conforme las costumbres del lugar, conforme a su sentido de justicia y de moralidad. A raíz de la Revolución Francesa, pues se entiende que el pueblo debe ser representado en los órganos legislativos y es la ley la principal fuente del derecho. Incluso pues es muy famosa esa frase de Montesquieu que decía que los jueces deben ser esas bocas inanimadas que pronuncian las palabras de la ley. Pero eso afortunadamente ha ido cambiando y más ahora que tenemos un paradigma neoconstitucional donde pues el juez tiene que ser el primer garante de los derechos humanos y pues que por lo mismo las interpretaciones de los jueces no pueden ir en contra pues de los núcleos duros que tiene el derecho, que son precisamente los derechos humanos. Pero además en la dinámica de lo que están resolviendo todos los días los órganos jurisdiccionales, pues se encuentra uno casos donde pues no está prevista la solución por el legislador. Y el juez tiene que colmar esa laguna de la ley, pues con análisis sistemáticos, teleológicos, históricos, etcétera.
Y esa interpretación que hace, en algunos casos, en algunos supuestos, pues la Constitución y la Ley de Amparo le dan carácter vinculatorio para todos los demás jueces, ¿verdad? Siempre que se cumplan determinadas condiciones. Justo eso le quiero preguntar. ¿Qué condiciones se tienen que dar? ¿Quiénes emiten primero esta jurisprudencia? Hablamos de órganos jurisdiccionales, pero ¿cuáles órganos? Sí, ya dentro del universo de lo que podemos entender desde el punto de vista de la teoría del derecho como jurisprudencia, hay una que la Constitución y la Ley de Amparo le dan el carácter de obligatoria. Esta jurisprudencia es la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas. Ahora los plenos de circuito, que son los nuevos órganos que crea la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, y los tribunales colegiados de circuito. Entonces, los asuntos que resuelvan estos tres órganos de cumplir con determinadas condiciones, pues pueden generar un criterio obligatorio para todos los demás órganos jurisdiccionales, también con algunas circunstancias, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte es de obligatoriedad nacional, la de los plenos de circuito nada más es obligatoria en el circuito, y lo mismo que los tribunales colegiados de circuito. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos explica a quienes nos siguen a través del canal judicial de qué nos sirve al ciudadano común que exista la jurisprudencia, porque es importante. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre la jurisprudencia y hablábamos en el bloque anterior con el magistrado Rojas Caballero. Bueno, ya nos dio un contexto muy amplio. Antes de retomar nuestra charla, quiero invitarlo a ver el testimonio de secretarios de juzgado y de tribunal, cómo es que ellos viven en el día a día esto de la jurisprudencia. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la solicitud de sustitución de jurisprudencia 10/2015 bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en la sesión anterior. La jurisprudencia es un instrumento básico para el desarrollo de nuestra tarea, porque en ella se refleja la interpretación obligatoria que hace la Suprema Corte de Justicia, ya que sea actuando en pleno o en salas, tribunales colegiados o en los plenos de circuito. Para nosotros como secretarios de tribunal colegiado es un elemento de análisis y decisión de relevancia, además de que tenemos encomendada su observancia y aplicación. En ellos puedes contener la interpretación de la ley o bien la integración de lagunas, cuando la ley no regula un supuesto expresamente, a través de la interpretación del sistema se puede integrar jurisprudencia para resolver un asunto en concreto. Por ejemplo, supongamos si procede conceder la suspensión cuando se impugna un artículo específico del Código Fiscal de la Federación, busco el artículo tal cual en el Semanario Judicial de la Federación y me va a arrojar todos los criterios de los órganos que han emitido tesis o jurisprudencias sobre ese artículo en específico. Y ya con eso yo puedo ir depurando y viendo cuáles son obligatorios, cuáles son tesis aisladas y sobre todo encontrar el criterio que me sirve para resolver a mí el problema jurídico que se me está planteando. Con la aplicación de la jurisprudencia en nuestros proyectos logramos brindar cierta seguridad jurídica en el gobernado respecto a la solución de sus asuntos. También el dictado de las sentencias, pues bueno, es congruente con los fallos de otros órganos jurisdiccionales superiores que han emitido en casos iguales o análogos. Así podemos evitar el dictado de las sentencias contradictorias. Simplemente hay que ingresar a la página de la Corte y al sistema de sistematización de tesis y ingresar algunas palabras para poder acceder a las tesis. Ahí lo importante, hay que conocer que las tesis de jurisprudencia están elaboradas a base de un título, un subtítulo y un texto, y esos títulos y subtítulos, textos están enmarcados en un tema.
Entonces, lo importante pues, para poder acceder a una jurisprudencia es conocer precisamente el tema. Lo que generalmente yo hago al tener un asunto es buscar primero las leyes que necesito aplicar, busco jurisprudencia al respecto, qué se ha dicho sobre esas leyes, sobre los artículos, etc. Y también hago una búsqueda temática. Tenemos el Semanario Judicial de la Federación en su versión electrónica. Ahí hay un buscador que la verdad es bastante sencillo de utilizar, donde podemos ya sea buscar el tema o la ley que estamos aplicando en el caso. La verdad es que es un sistema muy bien estructurado y su consulta es muy accesible. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es elegir la época del semanario que queremos pues, consultar, así como el órgano. De ahí, pues bueno, escribimos las palabras o las voces clave para que consideramos que pudieran estar contenidas en el criterio que queremos localizar. Y bueno, el sistema nos arroja un listado de tesis y de ahí nosotros, bueno, las leemos, analizamos y elegimos a nuestra consideración cuál es la que es aplicable para la resolución de la problemática planteada. Lo fundamental sería la unificación a lo mejor de términos, porque a veces los órganos que emiten estas jurisprudencias ocupan palabras distintas para referirse a lo mismo. Por ejemplo, digamos, demanda de amparo, a lo mejor es el término genérico así, pero vamos a encontrar muchas tesis que aún se refieren juicio de garantías, demanda de garantías. Entonces podemos encontrar al menos 3 términos distintos para referirse a la misma cosa. Por eso la jurisprudencia, la verdad es que es una herramienta fundamental e indispensable para la solución y para la elaboración de los proyectos de sentencia. Son importantes precisamente porque dan certeza a las partes sobre cómo resolver un asunto. Porque para la cultura de la legalidad no es solo conocer lo que dice la ley, sino es necesario conocer lo que han dicho los tribunales al interpretar esa ley, ¿no? Bien, pues ahí está el testimonio de los secretarios del Poder Judicial de la Federación, quienes viven en el día a día la importancia, ¿no?, de conocer la jurisprudencia. Ya nos explicó en el bloque anterior qué órganos jurisdiccionales la emiten. Ahora explíquenos cómo se integra la jurisprudencia. Sí, la nueva ley de amparo, con una mejor sistemática que la anterior, claramente dice que son 3 sistemas de integración de jurisprudencia, o sea, 3 sistemas a través de los cuales la interpretación que hace la Suprema Corte, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, es obligatoria para los órganos jurisdiccionales. Los sistemas son reiteración, unificación y sustitución. Por el sistema de reiteración, por la Suprema Corte funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito, cuando sostienen el mismo criterio jurídico en 5 ocasiones, en sesiones diferentes, no interrumpida por otro en contrario, y con una votación calificada, 8 votos en el pleno, 4 en las salas y unanimidad en el tribunal colegiado, crean jurisprudencia por el sistema de reiteración. El otro sistema es el sistema de unificación, que la gente lo conoce como el de contradicción de tesis. En principio, podríamos decir que cuando 2 órganos jurisdiccionales de la misma jerarquía sostienen criterios jurídicos diversos, los plenos de circuito, las salas de la Corte o el propio pleno de la Suprema Corte dirime esa contradicción de tesis y ese criterio será obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, dependiendo si es pleno de circuito en el circuito y si es de la Corte en todo el país. Digo yo que es en principio órganos de la misma jerarquía porque con la creación de los plenos de circuito, pues puede haber contradicciones de tesis entre un pleno de un circuito y el pleno de otro circuito, pero también entre un pleno de un circuito y un tribunal colegiado de otro circuito. Ese asunto lo resuelve la Corte. Necesariamente la Corte. Entonces, yo lo explico en el libro de forma, creo que más sencilla, de que partamos de que normalmente estos asuntos los resolvía siempre la Suprema Corte. Y la idea fue que con la reforma de 2011, que los plenos de circuito le ayudaran a la Suprema Corte a resolver contradicciones de tesis, pero por el mismo sistema tienen que ser tribunales colegiados del mismo circuito y la misma especialidad. Si no se cumple esta condición, lo tendrá que resolver la Suprema Corte.
Magistrado, ¿por qué es útil que exista la jurisprudencia, que se resuelvan los asuntos? Mencionaba usted, si en 5 ocasiones ya se resolvió en cierto sentido, se establece como jurisprudencia. ¿De qué le sirve al ciudadano que exista la jurisprudencia? No, pues fíjese que aquí está en juego uno de los valores fundamentales del sistema jurídico y del derecho en sí, que es la seguridad jurídica. La gente ya sabe a qué atenerse. Entonces, cuando hay temas que son susceptibles de una interpretación en un sentido o en otro, pues es una tranquilidad para todos los justiciables y para los juzgadores que en la Suprema Corte, en pleno o en salas, el pleno de circuito o el propio tribunal colegiado ya haya definido la situación jurídica, ¿no? Entonces, esto da seguridad jurídica. Y precisamente con el tema de la seguridad jurídica hay el otro tercer sistema, que es el de la sustitución. Antes se llamaba modificación de jurisprudencia y la verdad era un sistema regulado muy mal en la ley de amparo anterior, en la actual lo hace muy bien, y da la idea precisamente de un criterio obligatorio es sustituido por otro obligatorio. Es un procedimiento blindado, un procedimiento ad hoc en el que solamente participan magistrados y ministros con la idea de que se reflexione si el criterio jurisprudencial puede seguir siendo aplicable, porque hay la opinión de los magistrados de un circuito, del pleno del circuito, de los ministros de la sala de la Suprema Corte, de que debe reflexionarse si el criterio es correcto o puede ser sustituido por otro. Por eso es un procedimiento especial, reservado exclusivamente a magistrados y ministros, ¿verdad? Yo no he escuchado que no se cumpla la jurisprudencia porque es de carácter obligatoria y todos los jueces y magistrados lo saben. Pero si llegara a ocurrir eso, ¿el demandante puede quejarse o cómo funciona eso? Bueno, mire, se dice que en términos generales el sistema de obligatoriedad de jurisprudencia que tenemos en México es suave. Es suave porque pues, es muy complicado por la gran cantidad de criterios jurisprudenciales, pues que cualquier ser humano lo sepa, ¿no? Pero por lo mismo, yo recuerdo un criterio firme de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal que establece que sí es causa de responsabilidad cuando se invoca una jurisprudencia y no se atiende por el órgano jurisdiccional. Entonces sí es importante que estemos pensando y dándole seguimiento a los criterios jurisprudenciales y también pues en esta labor pues los litigantes también tienen que ayudar al órgano jurisdiccional de estar pendientes de esta situación para asegurar la seguridad jurídica, ¿verdad? Es Para decir, dar la seguridad jurídica. en una demanda el abogado puede citar una jurisprudencia Claro. y decir con base en esta jurisprudencia se debe resolver así. Y también de regreso. El juez también cita la jurisprudencia. Sí, tiene que atender esa jurisprudencia, incluso ya hay un criterio de la segunda sala que obliga a pronunciarnos respecto a esas tesis que se hacen valer. ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Quedó superada? ¿Se resolvió una contradicción de tesis? Etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre la jurisprudencia. Volvemos. Los artículos 72, 77 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con estas disposiciones, el Consejo cuenta con 6 comisiones permanentes: la Comisión de Administración, de Carrera Judicial, Creación de nuevos órganos, Disciplina, Adscripción y de Vigilancia, Información y Evaluación. Cada una se integra por 3 consejeros y uno de ellos preside la comisión. Las resoluciones de las comisiones se deciden por mayoría de votos. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para establecer las comisiones que considere necesarias para su buen funcionamiento. Asimismo, el Consejo puede expedir reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación.
Seguimos conversando sobre la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Ya nos comentaba el magistrado Rojas Caballero, bueno, en un principio el contexto, quienes emiten estos criterios, cómo se va integrando, y ahora explíquenos dónde se consulta, qué cantidad de criterios jurídicos contamos en este país. Sí, la verdad es que si uno se pone a ver que el Semanario Judicial de la Federación, que es el lugar donde se publica la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, pues se fundó en 1872 por el presidente Benito Juárez, pues son miles de tomos, ¿verdad?, que para su manejo se han dividido en épocas. Hay un periodo grande que se llama jurisprudencia histórica, que culmina precisamente con la expedición de la Constitución de 1917, y de jurisprudencia vigente que va de la quinta a la novena época, y que actualmente estamos viviendo ya la 10ª época a partir de la entrada en vigor del nuevo marco constitucional y legal de amparo y la reforma de derechos humanos. A partir del 3 de octubre de 2013, el 4 de octubre inicia la 10ª época. Entonces, ha habido, pues desde luego que normalmente la idea del semanario era que eran tomos de papel, ¿verdad? En esta 10ª época, el Pleno de la Suprema Corte optó por sostener ya en un acuerdo general que es precisamente en la página web de la Suprema Corte que está el Semanario Judicial de la Federación. Entonces, actualmente lo que tenemos que decir es que el Semanario Judicial de la Federación es la página web de la Suprema Corte, donde ahí se consulta el semanario y se actualiza cada semana. El viernes de cada semana se van incorporando nuevas tesis que son obligatorias a partir del lunes siguiente. ¿Cuántas tesis existen, magistrado? Pues hay datos, esto está cambiando, pero yo recuerdo que en la última edición de un CD que se hizo, se hablaba de más de 320,000 criterios, entre tesis aisladas y tesis de jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, gracias a los esfuerzos que ha hecho la Suprema Corte, pues estas consultas se hacen ya en forma digital por medios informáticos, y por eso es importante saber todas las herramientas de búsqueda que tiene el Semanario Judicial de la Federación. Y aquí, si me permites, Verónica, creo que es bien importante que todo el que se quiera acercar al Semanario Judicial de la Federación, pues tiene que tener algunos conocimientos básicos, teóricos, digamos, indispensables, porque si no, pues se desperdicia mucho tiempo en las búsquedas, o se encuentran tesis que ya se encuentran superadas, o tesis que ya no son aplicables, lo que se llama jurisprudencia histórica obsoleta, etcétera. Entonces, creo que es importante tener ciertos conocimientos teóricos para poder entrar de lleno a sacarle todo el provecho del Semanario Judicial de la Federación. Antes de que pasemos a hablar justamente de estas herramientas tan importantes que tienen ahora tanto los juzgadores como sus equipos de trabajo, quiero invitarlo a ver una sección en la que salimos y le preguntamos, en este caso a estudiantes de Derecho, qué opinan, qué saben de la jurisprudencia, y regresamos para hablar justamente de este libro que nos va a explicar el magistrado exactamente de qué se trata y por qué es una pieza tan útil. Vamos a ver la opinión de los estudiantes y regresamos. Podría decir que nuestra herramienta diaria de trabajo, en eso estamos cotidianamente, y me parece que el estarnos actualizando cotidianamente acerca de qué es lo que sucede en nuestro máximo tribunal es importantísimo. No podemos estar fuera de la coyuntura jurídica, y si nos alejamos de esa, de pronto te desactualizas completamente de lo que es el derecho. Yo lo consulto, el internet y los medios electrónicos lo hacen aún más sencillo. Además, creo que la herramienta en sí está muy bien diseñada y planeada. Entonces, buscar lo que necesitas es muy fácil y sobre todo por épocas. Yo generalmente busco en materia penal. Pues me parece una herramienta muy útil, más que nada porque ahí podemos consultar las jurisprudencias de forma más fácil, y además de que es una herramienta muy eficaz y digamos que aplicable en varios casos. Pues yo creo que es práctico, pero realmente ya con el internet uno puede buscar y realmente tener el acceso a jurisprudencias, tesis aisladas.
es muy importante para la actualización, claro. Puede que los libros nos muestren tesis, jurisprudencias, cosas por el estilo, pero no son actuales, ¿no? Muchos libros son del año 2000 para abajo, 1997. Por lo tanto, las tesis que podemos consultar en el semanario pues son actuales, son de del mes actual, mes pasado, del mismo año. Las jurisprudencias, las tesis, todo eso cada día se va modificando y es muy importante saberlas porque cuando nos titulemos pues tenemos que aplicarlo, o sea, no podemos quedarnos con derecho que ya no es válido, o sea, con derecho derogado, sería básicamente inútil. Entonces tenemos que estar como científicos básicamente al día. Es lo que sirve para mi perspectiva del Semanario Judicial de la Federación. Sí considero que es como de fácil acceso, ya que creo que la mayoría de las personas tienen internet y que cualquier persona, yo creo que desde pequeños de 5 ya saben utilizar la información súper ágilmente, y considero que la sociedad va a estar en un cambio constante en el que es súper importante estar actualizados, y más como nosotros que también ayudamos mucho en las leyes y esas cosas. Bien, pues ahí está la opinión de los estudiantes que pronto van a tener que dominar esta jurisprudencia. Estuvimos presentes en la presentación del libro del magistrado y hablábamos en esa ocasión, bueno, comentaba el director del Instituto de la Judicatura que la mayor parte de los exámenes, de las preguntas de los exámenes, tiene que ver con la jurisprudencia. ¿Por qué es tan importante contar con una herramienta así? ¿Qué vamos a encontrar en este libro, magistrado? Mira, Vero, aquí lo importante es que todos los abogados, los estudiantes de Derecho sepan que por los sistemas de formación que ya platicábamos de la jurisprudencia, pues responde a los problemas que más frecuentemente se presentan en los tribunales, pero además con la solución que los tribunales le dan a esos problemas jurídicos. Entonces, si uno quiere saber derecho penal, derecho civil, derecho laboral, pues en serio, de lo que se está resolviendo en los órganos jurisdiccionales, pues la mejor manera es a través de ver, oye, qué criterios hay sobre laboral, civil, penal, constitucional, sobre derechos humanos en particular, sobre el nuevo sistema acusatorio, etcétera, ¿no? Pero sí aquí es importante eso de saber el contexto de donde surge esta fuente del derecho tan importante. Entonces yo me di a la tarea porque cuando yo formé parte del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal, pues esta materia era parte del curso básico de formación de secretario. Y creo que ahora se hace de forma transversal, no es propiamente una materia, pero en todas las demás se insiste mucho en esto de jurisprudencia. Yo particularmente en el curso de Derechos Humanos empiezo con jurisprudencia porque creo que es fundamental para cualquier secretario del Poder Judicial de la Federación que tenga ese contexto para poder hacer las búsquedas en el semanario con efectividad, ¿no? Y lo cierto es que hay un manual del usuario del Semanario Judicial de la Federación que se consulta en la propia página web, pero hay que estar familiarizado con estos conceptos teóricos porque si no es muy difícil poder obtener la información exacta que se quiere. Claro, porque son tantos criterios que, bueno, pues reglas tan fácil, tan obvias para nosotros que estamos en la práctica cotidiana, como empezar de lo más reciente para atrás, pues hay abogados que empiezan al revés, ¿verdad? De la quinta época a la 10ª. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar por lo que se incorporó el viernes pasado, ¿verdad? Y de ahí para atrás, ¿verdad? Entonces, son reglas que es una parte importante del libro, que creo que viene a resolver muchas dudas en la aplicación de jurisprudencia, ¿no? Ahora viene el gran tema de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, ¿verdad? Que es un tema muy novedoso, que ya está prohibido en la ley de amparo, el tema de la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿verdad? Que es una institución novedosa a partir de la reforma constitucional de 2011 de amparo. Bueno, pues todos esos temas los estamos tratando en el libro, además de que hay un manual para poder usar con mayor éxito pues esa base de datos que tiene la Suprema Corte, ¿verdad? Esta es la 5ª edición, sí, magistrado. Sí, esto empezó en 2004 y la verdad tuvo una extraordinaria acogida el libro, pero cuando ya estábamos concluyendo el tiraje de la 4ª edición, pues entró en vigor el nuevo marco constitucional de amparo. Tuvimos pues del 2011 hasta el 2013 que se expidió la nueva ley de amparo y entonces pues detuve la actualización del libro hasta que las cosas se asentaran y por eso esta 5ª edición pues es totalmente actualizada
sí partimos del marco jurídico anterior, porque muchos de los criterios sobre jurisprudencia pues se refieren a la ley de amparo anterior, entonces hay que entender el sistema de la ley anterior, las innovaciones de la nueva ley de amparo y desde luego, bueno, pues ya los nuevos criterios que se vienen publicando sobre la propia jurisprudencia, ¿verdad? Y esta pregunta, ¿para quién está dirigido este libro? ¿Solamente los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los abogados, o también, como mencionábamos, para los estudiantes? Pues yo creo que para todo el que sea operador jurídico y pretenda ser operador jurídico. Fíjate que una cosa que afortunadamente viene cambiando en la enseñanza en el derecho en México es que con anterioridad pues era la letra de la ley y la interpretación de algún tratadista lo que se hacía, incluso se hacían libros, incluso por ministros de la Corte, el de Gabino Fraga, el de Rogina Villegas, que eran libros hechos incluso por ministros de la Corte, pero la jurisprudencia como que no se le daba importancia. Afortunadamente, gracias a pues, el acceso a la información que hay a través de esta base de datos, la página web de la Corte, es que ya la gente se está acercando al derecho como debe ser, a partir de la práctica, de lo que es el derecho positivo, de lo que vale en el tribunal, ¿no? Y por eso es importante que desde la carrera, desde la formación de los abogados, estén muy claros con esto. En la presentación del libro comentaba el doctor Javier Romo, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de la UNAM, que decía que es importante que esta sea una materia en el plan de estudios, porque tiene una trascendencia que va pues para todo el orden jurídico nacional, pues desde una junta de conciliación, un juez de paz, los tribunales superiores de justicia, los tribunales de justicia administrativa, los tribunales militares, o sea, para todo el mundo del derecho en México la jurisprudencia es una fuente fundamental. Y teniéndola como materia, pues ya le irían adelantando los muchachos, Claro. ya sea vayan a ser litigantes o vayan a dedicarse a carrera judicial, pues ya llevarían una ventaja. Claro, yo creo que es importantísimo que en los planes de estudio esté la materia, ¿verdad? Y como ya lo tuvimos en el curso de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Magistrado, muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema tan interesante. No, pues muchas gracias por invitarme, Verónica. Yo encantado de estar con ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí.